A Bárbara Ali, nació en Buenos Aires en 1984, es licenciada y profesora en letras de la UBA, cursó la maestría en crítica y difusión de las artes en la IUNA, es profesora de lengua y literatura en nivel secundario, además dicta talleres de lectura y escritura. En el 2014 obtuvo una mención en el concurso Pablo Neruda, organizado por la Fundación Pablo Neruda Chile y la Universidad Nacional de Córdoba. En 2016 publicó La Mancha de los Días, editorial ¿Qué diría Víctor Hugo? En 2017 participó en la antología de poesía Iberoamericanas, compiló junto con Roxana Molinelli la antología de poesía Otros Colores para Nosotras, que apareció publicada por Editorial Continente. En 2019, poemas suyos fueron seleccionados para integrar la antología de poesía Apología 4, Letras del Sur Editora. En 2020 publicó Movimiento de Ida en Ediciones de Acá y la segunda edición de La Mancha de los Días en Editorial Kintsugi. En 2021 resultó ganadora del premio Unicaja de Poesía, un premio español, en el libro Memoria Fantasma, publicado el mismo año por la editorial Pretextos. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Juliana, buen día, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, acá estamos para que los oyentes te conozcan un poquito más. Bueno, ahí contábamos un poco tu formación académica y lo que fuiste haciendo en relación a la literatura, pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Cómo empezó? Bueno, empecé a escribir poesía cuando terminé el secundario, en el tránsito del secundario a la universidad, haciendo el CBC para la carrera de letras. Y me compré un poco intuitivamente y porque tenía como referencia la poesía reunida de Alejandra Pizarnik. Y bueno, y ahí quedé como fascinada, bueno, como le pasó a muchos, creo, y empecé a escribir poesía y a leer también, porque yo hasta ese momento era lectora de narrativa principalmente, y seguí un poco las huellas de las propias lecturas de Alejandra. Me empecé a interiorizar en sus influencias, y entonces, bueno, empecé a leer un poco a Artaud, Rimbaud, Herderling, Novalis, y armarme un mapa de lecturas, y simultáneamente a escribir. Y creo que, bueno, al principio una poesía un poco pegada a su estilo, y después, bueno, vino toda una formación vinculada a los talleres literarios. Antes de este conocimiento a Pizarnik, digamos, que vos decís, bueno, yo empecé a escribir en el secundario, antes no. Antes de eso no escribías poesía. Bueno, claro, era más bien lectora de narrativa y de esas primeras lecturas que... ¿Y en la infancia algún contacto con la poesía o con alguna de sus formas o no tuviste? No, en la infancia no era muy lectora de poesía. Creo que también las lecturas que nos brinda la escuela de poesía son como muy clásicas y es difícil conectar desde ahí. Y sí, quizás de la poesía en otras formas. No sé, cuando leía Cortázar, Cortázar es narrativa, pero ahí es como difícil, ¿no? Separar los géneros, hay como mucha musicalidad en sus textos. Entonces, sí, creo que el contacto más fuerte fue ahí cuando ingresé a la universidad, digamos. ¿Y ya habías elegido letras o entraste, digamos, de casualidad? No, ya había elegido letras. Sí. ¿Qué te pasó cuando empezaste la carrera, no? Porque, digo, esto de escribir poesía y de repente entrar en la carrera de letras es fuerte. ¿Qué te pasó a vos? Me desilusioné mucho. Quiero decir que entraste en el 100% de las respuestas que hacen todos por acá. Estudiaste letras, escribías, listo, me desilusioné. Sí, totalmente. Sí, porque creo que
todos los que entramos en la carrera de letras entramos con una confusión, y es que letras nos va a enseñar a escribir. También con una ilusión un tanto ingenua, que se puede aprender a escribir, ¿no? Claro. Y en realidad letras es una carrera hermosa, de la cual estoy totalmente agradecida, pero que forma más bien para crítica literaria, y para investigación. No hay una vía, un sendero que tenga que ver con la exploración en la escritura. Bueno, ahora hace unos años se abrió Artes de la Escritura en la UNA, que me parece que va un poco por ahí. De todas maneras, reviste cierta complejidad, ¿no? Porque vos decís, bueno, a los que estudiamos letras no nos forman en la escritura, pero después nosotros... No, pero nos deforman en la creatividad. No sé, pero la cuestión es que nosotros después trabajamos como docentes y supuestamente trabajamos la escritura con nuestros alumnos. Claro, sí, trabajamos la escritura, pero quizás como desde un lugar... Yo siento que trabajo más la escritura con mis alumnos desde lo que aprendí en talleres que en la carrera. Totalmente. Si no, es como que uno lo trabaja desde las cajitas, ¿no? Desde el género, desde determinadas cuestiones características del género. Bueno, tenés que escribir un cuento fantástico. El fantástico tiene estas características y como que no se permite ahí el juego, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, contabas ahí un poco que te desilusionó porque te formó como crítica. ¿En qué sentís que te aportó en tu propia escritura haber atravesado la carrera de letras? Y que letras es maravillosa porque te pone en contacto no solo con textos literarios, sino también con textos de filosofía, del psicoanálisis, de sociología, porque se hace crítica también desde otras disciplinas, y entonces es como que te da un entrenamiento de lectura que es enorme. Y que después cuando te enfrentás a un texto, te enfrentás con un montón de herramientas para poder leerlo. Vos contabas también que tuviste formación en talleres. Sí. Sí. ¿Querés contar un poquito tu historia ahí andando por talleres? Sí, bueno, tengo como un largo recorrido en talleres. Hice taller un tiempo con Javier Galarza, taller de lectura y de escritura. Después hice taller con Mirta Rosenberg, ahí trabajé en mi primer libro, La mancha de los días, con una especie de clínica de escritura. Y después hice taller con Osvaldo Bossi, algunos años, taller también de lectura y escritura. Y también súper agradecida con todos esos espacios porque abrieron muchas lecturas. Los talleres también son súper interesantes como espacio de socialización, de circulación de los textos. ¿En qué sentís que, bueno, un poco ahí decías, es un espacio de lectura, es un espacio de socialización, pero digo, en cuanto a la edición de textos, ¿no? En cuanto a lo que diríamos que es la corrección de esos primeros borradores, ¿en qué encontraste en los talleres? Y bueno, en el taller con Mirta Rosenberg trabajé un libro que es mi primer libro. Fue más un trabajo de clínica de escritura. Y lo interesante es como poner a disposición de otro el texto y que otro lo pueda escuchar y decirte qué ve ahí, digamos, ¿no? Como ese trabajo más minucioso de la clínica, ¿no? Que te abre un poco a la escucha de otro, ¿no? Porque cuando escribimos, escuchamos lo que nosotros vemos ahí en el texto, ¿no? Pero es interesante en ese sentido. ¿Hasta dónde dejas que alguien, digamos, te afecte en la corrección de tu texto?
Viste como que, bueno, Sí. se la vas a leer a 10 personas y capaz las 10 te dicen lo mismo y capaz las 10 Claro. te dicen cosas distintas. Sí. ¿Hasta dónde dejas hasta dónde escuchás? Y claro, y ese es un límite difuso y que siempre es móvil, digamos, ¿no? Es como que por momentos hay observaciones o sugerencias que se aceptan y otras no, porque hay cosas que no se quieren negociar, digamos. Uh-huh. Es como depende mucho de la coyuntura, del momento, del texto, ¿no? Uh-huh. Y vos a la vez, esto que estás contando, que fuiste a talleres como alumna, a la vez dictás talleres. Sí, ya hace 5 años que estoy dictando un taller que se llama Geologías. Uh-huh. En Mandrágora. En la librería Mandrágora, Exacto. Sí. Contanos un poquito, porque ya atravesaste la carrera de letras, decías, además fuiste a talleres, cada cosa, ¿no? En tu propia experiencia, supongo que te dio herramientas para hoy, o hace 5 años, estar dando el taller que das. Sí. ¿Qué crees que tomaste de cada uno de esos recorridos para aportar en tu taller? Además, obviamente, de la formación académica. Claro. Yo cuando doy taller estoy convencida de que, lo que te decía hace un rato, o sea, no se puede enseñar a escribir. Uh-huh. Sí se puede poner en circulación una diversidad de lecturas para que el otro se forme en esa escucha, esa multiplicidad de voces y vaya encontrando su propia voz. Y es un poco lo que intento hacer yo desde mi lugar de coordinadora de taller, ¿no? Como siento que la lectura y la escritura van, bueno, muy de la mano y entonces en los talleres trato de brindar eso, como una multiplicidad de lecturas que tienen que ver con diversos estilos, géneros, uh-huh, épocas y a partir de ahí como ir viendo las herramientas que están presentes en cada texto, como desarmar un poco cada poemario, cada libro, para poder tomar esas herramientas y poder aplicarlas a la propia escritura. uh-huh. Vos decías, la idea es un poco habilitar la voz, ¿no? ¿Cómo se habilita la voz? ¿Cómo habilitaste vos tu propia voz? Una pregunta que ya sé que es una bomba. Porque A la trompada. Uno no sabe mucho, ¿no? Claro, es para llevar a terapia, creo. ¿Cómo habilité mi propia voz? Y no sé, creo que estoy todo el tiempo tratando de habilitarla. Hay una frase que me gusta mucho de escribir, del texto escribir de Marguerite Duras, uh-huh, que ella dice que escribe para saber que puede escribir. Y creo que eso pasa siempre. Antes de escribir no sabemos que podemos hacerlo. Y lo hacemos para comprobar que sí sucede. Cada vez, entonces, ¿no? Claro, exactamente. Cada vez que se escribe es como una especie de batalla contra el silencio. Uh-huh. Y entonces, el acto de escritura es inaugurar siempre la voz cuando se empieza a escribir. ¿Dónde crees que algunas veces se te pierde la voz, digo? ¿Se me pierde en qué sentido? En el sentido de que por ahí estás tratando, la otra vez, bueno, anduvo circulando la semana pasada una entrevista muy interesante que le hicieron a Diana Velesi y ella decía, bueno, yo espero poder escribir, nunca sé si voy a volver a escribir o no, esto es un poco lo que decías, pero digo, hay momentos en que uno empieza a correrse, esto es lo que dice Velesi, cuando te das cuenta que algo funcionó, la idea es correrte un poquito. En ese corrimiento que se hace, que capaz es de poemario a poemario, de poema a poema, ¿sentís que a veces te perdés la voz intentando nuevas búsquedas o no? Sí, o sea, siento que la voz ya está perdida a priori. De alguna manera, digamos. Es claro. como, y el acto de escribir es el acto de recuperar esa voz. Claro.
Bueno, contanos un poco de este premio Unicaja. Yo quiero decir que te escribí hace un tiempo, porque estoy esperando que me manden los libros. Quiero un libro, quiero comprar un libro. Sí, de memoria, estoy haciendo fuerza para de memoria fantasma. Para que llegue. Claro, Sí, claro. Para que llegue a librerías. Creo que está capturado en la aduana. Bueno, por favor, Sí. al señor de la aduana, claro. suelte, No importamos literatura. suelte tampoco. Memoria Fantasma de Bárbara Lee, que necesitamos leerlo. Contanos un poquito cómo fue eso de Si no vuelvan a apurar, presentarte. chicos, porque hasta que podamos importar algo. ¿Cómo fue eso de presentarte? ¿Te presentás a muchos concursos o los elegís, digamos, con detenimiento? No me presento a muchos. Sí, soy más bien de elegir a qué me presento y bueno, en este concurso me resultaba interesante porque la obra iba a ser publicada por Pretextos y Tiene una historia, ¿no? También no es el primer premio. claro, Ya van como sí, 30 es el 35º. Claro. Sí. Y te presentaste con Memoria Fantasma y de repente te avisaron, bueno, ganaste. ¿Qué te pasó ahí? Y fue muy conmovedor, digamos, es como un shock. Me llamaron el 20 de junio del año pasado, que era feriado, y yo estaba absolutamente dormida, era lunes feriado, y fue un shock, porque bueno, sinceramente, como que una manda concursos y yo no es que me quedaba a la espera del resultado. Es como un acto de arrojo casi, Claro. mandar el libro a un concurso. Y bueno, fue una sorpresa enorme, fue muy conmovedor, hermoso porque bueno, por el premio en sí, por todo lo que abre después, un premio así, ¿no? Y además viajaste a España. Sí, estuve en abril recorriendo, fui a recibir el premio a Sevilla y estuve recorriendo un poco España. ¿Qué abre, Bárbara? Es un premio así que abre, ¿no? ¿Qué es lo que abre? Y algo que tiene que ver, retomando un poco lo que me decías hace un rato, siento que abre algo que tiene que ver con habilitarme o habilitar la voz, porque siento que hay algo en ese premio que a mí me energizó para seguir escribiendo, ¿no? Para confiar en la escritura. En tu propia voz, otra vez, ¿no? Lo que decíamos. Claro, sí. Y además la circulación, ¿no? El libro va a circular por espacios por donde capaz otros te escuchábamos, pero allá en España no sabemos si te leían o no. Claro, sí, es una editorial con distribución muy amplia y bueno, eso es re importante. Bárbara, la que te preguntaba lo de qué abre es Ivana Jacob, somos compañeras con Juli cuando hacemos este programa. Claro. Yo te preguntaba qué abre porque tengo la sensación de que un premio de esas características, no sé si te pasó, ¿no? Es una sensación mía, quiero preguntarte eso, si de alguna manera, no debería ser así, pero creo que funciona de esa manera, valida la escritura, nos valida de alguna manera. Es un reconocimiento que nos valida. ¿Te pasa eso? Sí, es algo que legitima. Exacto. En algún punto. Exacto. Y aunque queramos como escapar de eso, estamos como un poco presos de los actos de legitimación. Ya Sí, podés claro. decir, a viva voz, soy poeta, digamos, ¿no? Sería una cosa así. Sí, igual cuando me siente a escribir no sé si voy a poder hacerlo. Sí, claro, obviamente, pero Claro. yo me refería a cómo funcionan estas cosas y que una en realidad por dentro se niega a que pase eso, pero pasa eso. Eso nos valida, eso nos legitima lo que estamos haciendo.
Y la otra pregunta era si pasa un tiempo, agarra como el mono, como dicen en España, de la abstinencia de volver a tener un reconocimiento. ¿Te pasa de volver a intentar algún premio o no? No sé, todavía es muy reciente, siento que como el libro todavía no llegó a librerías, Claro. y no pude hacer la presentación, Tal cual. estoy un poco a la espera de eso, y la presentación es como una ceremonia, ¿no? Sí, claro que sí. Un bautismo, Ujú. un bautismo ateo, pero bautismo Me gustó eso. y bueno, entonces, o sea, siento que necesito un poco cerrar esa etapa primero. Claro. ¿Y pudiste escribir después? Digo, o te agarró como el... ¡ay, ahora qué escribo! Sí, estoy escribiendo algo. De hecho, algo iba a leer después. Eso queremos, ya vamos a eso. Estoy escribiendo unos fragmentos de prosa poética que tienen que ver con la reflexión sobre el proceso de escritura. Qué bien. Y algunos poemas que todavía, bueno, no sé si hay un libro ahí, eso me enteraré con el tiempo, pero... ¿Cómo vas construyendo? Eso me interesó, porque siempre lo pregunto. Digo, esto de voy escribiendo poemas y después los agrupo o decís, bueno, digo, puede pasar en cualquiera de las formas, o pienso un poemario y voy escribiendo ese poemario. ¿Cómo te pasa? No, en general me entero cuando ya hay un conjunto de poemas y siento que se armó una trama ahí que no la entramé conscientemente y puedo reconocer como una especie de dibujo y en ese dibujo encontrar como una temática y un hilo del cual seguir tirando para seguir escribiendo. Es como sucede con el tiempo, no es tan programático, no es que me siento y digo, bueno, voy a escribir de tal tema. ¿Y no tenés algún programa así de decir, bueno, todos los días a tal hora o tales días a tal hora me siento a escribir, o esperás que suceda? Y en general no puedo pasar mucho tiempo sin escribir. Siento que para mí escribir es como una necesidad. Y escribo a la noche, pero porque es como, bueno, el momento en que siento que terminé con todas mis obligaciones, con lo laboral, y soy un poco ritualista y es como, me sirvo una copa de vino, prendo un saumerio, como leo poesía, trato como de entrar en clima. Bueno, vamos a escucharte ahí lo que tengas para compartir, que yo tengo muchas ganas de que los oyentes te conozcan, pero antes de compartir eso, decinos, ¿hay libros disponibles tuyos? ¿Dónde? ¿Cómo los consiguen? Sí, está circulando La Mancha de los Días, editado por Kintsugi, y Movimiento de Vida, editado por De Acá. Ambos están en Mandrágora y también en otras librerías, habría que chequear en cuáles, y por ahora están esos dos, y próximamente estará Memoria Fantasma. Exactamente, y ahí lo publicaremos para que circule esa información. Bueno, te escuchamos, ¿qué tenés para compartirnos? Bueno, voy a empezar leyendo algo de Movimiento de Ida, que este libro salió en plena pandemia, no tuvo presentación, y entonces siento que hago circular los poemas en lecturas, en entrevistas. Claro. Bueno, y el libro este tiene dos partes, una parte que son como anotaciones en un cuaderno y otra parte que son cartas. Y bueno, voy a leer dos cartas. Carta 14. Quería contarte que hoy volví a nadar. Mis brazos fueron los remos que arrastraban el agua. Empujar para ir, dejar atrás para avanzar, casi parecen preceptos, pero no lo digo yo, lo dice la física. Carta
Carta 11. No construyas tu mundo en tu pecera. Quise decirte, un pez solo en un rectángulo de vidrio suele creer que eso es todo. Se vuelve un rey violento. Maravilloso. Y leo una más, que es la carta con la cual termina el libro, que se llama Carta de Hechizo. Como dicen algunos lingüistas, que las palabras crean realidad, probemos entonces encerrar en un círculo de tiza la foto de tu padre, esa carta que trajo la noche y la soga de la hamaca deshilachada por el peso de los días. Tiremos la llave que cerró la última puerta y quememos todo de una vez. Ahora, con la memoria de un recién nacido, volvamos a empezar. Tremendo. Tremendo. Y si querés, puedo leer algo de Memoria Fantasma. Por favor, por favor. Queremos. Ah. Bueno, Memoria Fantasma es un libro que habla de una niña que se pregunta por su padre desaparecido durante la última dictadura militar. ¿Es Siempre aclaro autobiográfico? que no es mi historia, ¿no? Pero bueno, es la forma en que encontré de representar algo del vínculo con mi padre. Bueno, escribo como quien da testimonio en una comisaría. Quisiera las teclas de una antigua máquina de escribir, su ruido hasta el fondo, el carril que llega al otro lado hace tope y suena. Hacer tope como hacer pie, en este mar oscuro, ¿a quién preguntarle qué pasó? Desaparecido, dice el expediente. La palabra suena a fantasma. Cierro los ojos y todo es blanco. Blanco es el color de los que olvidan y yo quiero despertar. Desaparecido suena a alguien que se va caminando, que cruza una línea y es tragado por la niebla, como un triángulo de las Bermudas. Nadie quiere dar cuenta del paradero. Desaparecido suena a ser envuelto por una nube blanca, a alguien que pregunta dónde está y otro que responde en otro idioma. Desaparecido suena a correr y correr sin saber hacia dónde. ¿Un fantasma tiene ojos y manos? ¿Qué es alguien sin ojos ni manos? ¿Es como una casa sin piso ni puerta? Bueno, eso de Memoria Fantasma. Tremendo, tremendo, Bárbara. La verdad que quiero ese libro, por favor, que llegue. Abran la aduana, vamos y hacemos un piquete ahí en la aduana, por favor. Por favor. Por favor, lo queremos. ¿Tenés alguno más para despedirte? Dale, si te parece puedo leer uno de estos fragmentos que te comentaba que van un poco sobre la escritura. Sí, por favor. Estos están en un cuaderno, escritos a lápiz. A mano alzada, dirían los arquitectos. Sí. Escribir como un rezo diario, una invocación. Escribir a quien soy del otro lado del puente, a quien está debajo de mi piel. Que las palabras se hagan cántico, que en la repetición se rompan, se abran, larguen su savia. Que me vaya a dormir toda mojada, fertilizada de una luz que ilumine la noche. Hermoso, Bárbara, hermoso, hermoso, hermoso. La verdad, te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, la dedicación a esta entrevista, compartir con nosotros. A quienes no la conozcan, vayan a leer a Bárbara Dalí, busquen los libros, porque está buenísimo lo que hace. Oraremos para que se abran las compuertas de la aduana. La compuerta, la tranquila. La tranquila, lo que Sí. sea, lo que se abra. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambas por la entrevista. Un placer, te mandamos Gracias. un beso grande. Gracias por tu tiempo, de verdad. Un abrazo grande. Otro. Bueno,
Ahí estamos, hasta en la literatura, hasta en el esfuerzo propio y el placer propio, cuando la política y la economía funcionan mal, Juliana Chacón, aunque usted se enoje. Ay, pero veo que yo se después nos traban hablo y se nos traban las tranqueras, se nos traban las puertas. Tendríamos que empezar a exportar, podríamos exportar. Sí, podríamos exportar. Algunos funcionarios. Eso te iba a decir. Y de paso nos ahorramos sueldos de 800.000, Sí, millones. totalmente. Ante Ante las las malas malas a nivel de ninguna. intendencia, o sea. Desde acá para de. Claro, o sea, te estoy hablando de los sueldos más bajos. Por eso desde Chacabuco en adelante. Si vamos a exportar, vamos a exportar. No me hablas, marca no me Chacabuco. hablas, No, sí, no hablemos. Señoras y señores, nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Una mañana movidísima en Kilómetro Cero. Pasen una hermosa tarde. Ahora de golpe, no sé, salió el sol, pero la promesa era que no iba a salir, así que disfrutémoslo mientras dure. El fresquito va a estar igual. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 9:30 haciendo Kilómetro Cero en la 93.1. Buena tarde, nos despedimos con este tema de Macacos que vuelvo a repetir, a mí me encanta porque en una parte dice, si somos todos hijos del mismo Dios, ¿por qué nos pasa